sobre el nacionalismo español. Hay quien niega la existencia de un nacionalismo español en contraposición a un nacionalismo periférico o, si queréis, más específicamente un nacionalismo catalán. Sin embargo, sí existe el nacionalismo español. La diferencia son dos, básicamente. Una, que el nacionalismo español incluye a todos los demás pueblos, a todas las demás regiones españolas, no excluye, no es excluyente, unifica y por lo tanto es más beneficioso y solidario. El nacionalismo periférico, el nacionalismo catalán, es un nacionalismo excluyente, insolidario y por lo tanto menos satisfactorio para una comunidad más fructífera y una comunidad más amplia. Otra de las diferencias fundamentales entre el nacionalismo español y el nacionalismo periférico, en este caso concreto, el nacionalismo catalán, es el que el nacionalismo español tiene una historia en la que basa su Estado, en la que basa el Estado de España, una historia sólida y consolidada, las dos cosas. Sólida porque se ha desmitificado y se ha creado una historia real, cierta, perfectamente basada en documentos y en historiadores de prestigio, mientras que el nacionalismo catalán ha intentado por todos los medios crear una historia ficticia y sobre todo criticar la historia oficial, que ellos llaman oficial, que es la historia de España, sin aportar ningún tipo de datos científicos. Es decir, en cierta manera tratan de crear un mito de su historia, que es sobre el que quieren basar su nacionalidad, su Estado y su independencia. Algunos de los mitos que han sido perfectamente estudiados y analizados por los historiadores españoles sobre la historia de España, vamos a verlo a continuación. Vamos a ver cómo frente a la completa identidad entre el nacionalismo catalán con sus historias, con sus historiadores, sin proponer ningún tipo de crítica, la historiografía española o historiografía del Estado español ha creado efectivamente toda una crítica histórica que hace que su realidad, su historia, sea más verdadera, sea más creíble y por lo tanto más asentada. Veamos algunos ejemplos. Una de las desmitificaciones de la historia de España es la de la resistencia de Numancia frente a la conquista romana. Es cierto que la resistencia a la conquista romana fue mayor en las tierras del interior peninsular que en la periferia levantina, pero Numancia solo resistió mientras reinó el desorden en el campamento romano. Una vez que Publio Cornelio Escipión llegó a Hispania y puso orden en las legiones romanas, Numancia fue tomada rápidamente. No hubo, pues, suicidio colectivo ni resistencia numantina, pero sí hay una historia de España crítica y científica que habla mucho de la identidad, verdadera identidad de España como nación. Otro de los mitos de la historia de España es el de la batalla de Covadonga. Tras la ocupación musulmana de la península ibérica, los cristianos hispano-visigodos se refugiaron en las montañas cántabras y asturianas. Allí, don Pelayo organizó una comunidad que más tarde
constituiría el reino astur-leonés. En el 718, en un lugar cercano a Cangas de Onís, se produjo un enfrentamiento entre tropas de don Pelayo y de Al-Ándalus, que algunos consideran como el inicio de la Reconquista. Sin embargo, para otros historiadores fue una más de las rebeliones de los astures contra el reino visigodo. Para otros, como José Luis Corral, profesor de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, la batalla de Covadonga nunca existió. García Moreno, Julio Valdeón, Eduardo Manzano, entre otros, han revisado críticamente este hecho, lo que no hacen los historiadores nacionalistas catalanes con su propia historia. Fuera lo que fuera la batalla de Covadonga, fue sin duda un hecho histórico que refrenda la existencia de un germen de Estado en el norte peninsular. No es necesario, pues, falsificar nada para tener un referente histórico a la formación de una nación. La batalla de las Navas de Tolosa ocurrió el 16 de julio de 2012 entre un ejército aliado formado por castellanos, aragoneses, navarros y leoneses contra el ejército del califa Muhammad an-Nasir en las inmediaciones de la localidad jiennense de Santa Elena. Fue una de las gestas de la Reconquista que iba a permitir más tarde la toma del valle del Guadalquivir. Tras la conquista musulmana de la península en 711, los cristianos se refugiaron en los núcleos cántabros y pirenaicos y desde allí fueron conquistando el territorio musulmán a lo largo de 8 siglos. Cada uno de los dos núcleos, el cántabro y el pirenaico, fueron creando sus propias instituciones, primero ducales y después reinales, dando lugar a los dos grandes reinos medievales, el castellano y el aragonés. En esta batalla se ponen por fin de acuerdo para luchar conjuntamente contra los almorávides. La gran victoria conseguida por los cristianos pone de manifiesto que la unidad era más efectiva que la disgregación, pero esto no lo entendieron los personalismos reales de Castilla y Aragón, que continuaron después su lucha por separado. Como siempre, hay quienes culpabilizan a Castilla de esto, al considerar que a partir de esa fecha, 2012, se convirtió en el reino dominante. Es falsa esa interpretación hecha por pseudohistoriadores como Ignacio Escolar, pues tras la batalla se produjo una terrible epidemia de peste que paralizó la Reconquista durante algunos años, y en el siglo XIV el predominio fue de Aragón. Estas interpretaciones falsas de la historia de España están protagonizadas por quienes pretenden demostrar la existencia de una Castilla prepotente frente a un débil Aragón, el victimismo de los ignorantes o de los interesados en romper España. Espero que estas pinceladas que hemos presentado en este vídeo sirvan para que conozcamos un poco más la realidad de la historia de España, sin mitificaciones, con un sentido crítico que le da un valor añadido, muy por encima de esa historia al servicio de ideologías nacionalistas que pretenden simplemente la manipulación histórica para llevar a cabo, para conseguir unos intereses políticos que son totalmente contrarios a la realidad histórica en los que se basan. Espero que le haya gustado este vídeo y nos veremos en otra ocasión si ustedes están dispuestos a sintonizar este canal.